Hola mi familia, Dios me les bendiga. Estoy encantada una vez más de estar con ustedes aquí compartiendo este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Coloquémonos entonces en disposición con nuestra oración diaria para que iniciemos con este estudio. Soberano Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, en esta hora, Dios, nos rendimos delante de ti, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Presentamos nuestras vidas, Señor. Señor, tú conoces cada corazón, tú conoces cada alma, Señor, cada pensamiento, Padre eterno. Hoy te pedimos, Dios, que seas tú obrando, Dios, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Padre, que seas tú mostrando el camino correcto, Señor, que seas tú transformando nuestras vidas, transformando nuestro corazón, Señor. Hoy queremos, Padre amado, ser llenos, ser saciados de tu palabra, Señor, ser transformados, Señor, con tu palabra, Padre eterno. Hoy nos disponemos, Señor, hoy nos humillamos ante ti, Señor, porque reconocemos, Señor, tu grandeza, tu poder, tu soberanía, Señor. Hoy queremos, Dios, entregar y ser libre, Dios, de todo pecado, de toda cosa corruptible, Señor, en nuestras vidas, Padre. Y queremos mostrarnos, queremos presentarnos ante ti, Señor, como tú quieres, Señor, como tú quieres vernos, Dios, como esa iglesia santa que tú vienes, Padre eterno. Y queremos ser libres de todo pecado, Padre eterno. Te lo pedimos, Dios, que seas tú obrando en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Hoy igualmente te clamamos, hoy igualmente te presentamos nuestra familia, Señor, nuestros hijos, Señor, nuestros esposos, esposas, Señor, nuestra familia en general, Padre. Te la presentamos, la colocamos delante de ti, Padre eterno, para que seas tú obrando en cada uno de ellos, Padre, para que seas tú tomando el control, para que seas tú, Señor, transformando sus corazones, Señor, para que seas tú quitando todo corazón de piedra, Dios, y coloca un corazón sensible a tu voz, un corazón de carne, Señor, que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que le habla a nuestro espíritu, Señor. Y queremos ser transformados, Dios Todopoderoso. Queremos ser renovados, Dios, con tu palabra y con la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre. Hoy te damos gracias, te bendecimos, adoramos, Señor, reconocemos tu grandeza, tu poder, Padre eterno. Te pedimos que seas tú el que obre de una manera sobrenatural en nuestras vidas, Señor. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia, hoy vamos a trabajar un texto que lo vamos a encontrar en el primer libro, la primera carta de los Corintios, y lo encontramos en el capítulo 15. Son 8 versículos, pero vamos a ir leyéndolos y vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Dice entonces, decía que está en el capítulo 15, versículo 50 empieza. Y dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bueno, vamos a ir hablando de esos 3 versículos ahí. ¿Qué es lo que nos está diciendo ahí el apóstol Pablo, que le está escribiendo a esa iglesia que está en Corintios? ¿Qué es lo que les está diciendo? Bueno, aquí les está diciendo, les está hablando sobre qué, sobre el rato. Dice que Cristo viene por una iglesia y que esa iglesia tiene que ser transformada, que esa iglesia tiene que ser renovada. Y nos está diciendo que nosotros somos una naturaleza así, que viene de pecado. O sea, somos corruptibles, pero ¿qué quiere? Que seamos incorruptibles, que él viene por esa iglesia que es incorruptible y que la sangre y el cuerpo no van con qué, no heredan o no van a la presencia del Señor, no van a ser, o sea, no van a ser raptados. Resulta que estos 3 versículos nos están hablando del rapto. ¿Qué es el rapto? Cuando Cristo viene de nuevo por la iglesia, por una iglesia transformada, por una iglesia renovada. Entonces, Él viene y dice que se toca la trompeta y dice que a la final trompeta, me imagino que dice que a la última trompeta, es donde los muertos, los que ya están muertos, van a ser resucitados, pero con un cuerpo con un cuerpo incorruptible. Y que después de ellos, ahora sí, nosotros los que estamos vivos y todavía estamos vivos en esa época, vamos a hacer que también vamos a ser transformados, porque tenemos un cuerpo que es corruptible, un cuerpo que tiene que ver con el pecado. Y entonces ese cuerpo va a ser transformado y también va a ser elevado al cielo.
Pero dice que mire lo que está diciendo ahí, que la carne y la sangre no heredarán el reino del cielo. O sea que tenemos que ser transformados. ¿Transformado de qué? De esa naturaleza pecaminosa que tenemos. Bueno, entonces eso es lo que nos está hablando ahí, esos 3 versículos. Entonces, qué nos está diciendo? Que es necesario que nosotros seamos transformados de un cuerpo corruptible que hay en nosotros a un cuerpo incorruptible. Entonces sigamos con los versículos 53. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, ¿qué estamos hablando ahí? Bueno, ahí vamos vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, que es necesario que nosotros seamos transformados. Tenemos una naturaleza corruptible. Entonces, si nosotros buscamos eso de corruptible, ¿qué quiere decir corruptible? Algo que no puede ser corrompido. Persona que no se deja, que no se deja sobornar. Si nosotros buscamos como el sinónimo de esa palabra incorruptible, dice que una persona incorruptible es una persona íntegra, recta, insobornable, ¿ya? Entonces una persona que no se deja corromper es una persona que es incorruptible. O a lo contrario, la persona corruptible, que es una persona corruptible, una persona que puede ser corrompida, puede ser sobornable, puede ser corrupta, puede ser adulterado. Bueno, es algo que tiende al pecado. Lo corruptible es lo que se puede dañar, lo que tiende al pecado. O sea, el pecado es el que hace que nosotros podamos decir en cuál de los dos bandos estamos. Si somos una persona incorruptible o somos una persona corruptible, si ya estamos transformados o no estamos transformados. ¿Qué quiere Dios? Que nosotros seamos transformados, que seamos renovados. ¿Ya? Que seamos renovados. ¿Y que seamos renovados de qué? De ese pecado. Tenemos una naturaleza que es pecaminosa. Entonces, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que tenemos que ser transformados, que es necesario que eso corruptible que tengamos sea transformado en nosotros, que nos vistamos de qué? De esa incorrupción, porque aquí nos está diciendo que los muertos resucitan, son resucitados incorruptiblemente. O sea, ya son transformados. No quiere decir que de pronto ellos no hubieron pecado o no tenían esa vieja naturaleza. También la tenían. Pero esas personas que murieron ahí, ya fueron transformados. ¿Por qué? Porque hicieron una vida de santidad. Y esa vida de santidad hizo que ellos fueran transformados a una naturaleza incorruptible. Bueno, entonces ahora sigamos. Tenemos una naturaleza entonces caída en el pecado. Si nosotros miramos por naturaleza, tendemos a ser corruptibles. Si nosotros miramos dónde nació el pecado nació ¿con quién? Con Adán. Y entonces ese pecado llegó a cada uno de nosotros. Pero no quiere decir que nosotros tengamos que vivir con ese pecado, no. Nosotros decidimos si queremos estar en esa línea de pecado o queremos apartarnos de esa línea de ese pecado, ¿ya? Entonces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como personas que ya conocemos la palabra, tenemos que marcar la diferencia, dejar de ser esas personas corruptibles y convertirnos en incorruptibles, esas personas íntegras, esas personas que nada los daña, esas personas que el pecado no los daña, que el pecado puede que esté la flor ahí a las puertas, tocando nuestras puertas, pero nada nos desvía, nada nos quita de lo que Dios quiere en cada uno de nosotros. Eso es lo que tenemos que hacer, tenemos que marcar la diferencia. Y seguimos entonces con el versículo 54 y dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad. O sea, miren lo que está diciendo ya aquí, que cuando ya seamos transformados, cuando nosotros ya decidamos que cambiar, cuando ya nosotros decidamos quitar eso corruptible que tengamos y nos convertamos en ¿qué? En eso incorruptible, dice, ahí hay una partecita aquí que dice, bueno, todavía no llegamos allá, perdón. Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Y dice, sorbida es la muerte en victoria. Entonces el versículo 55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria?
Y responde ahí mismo el versículo 56, dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Bueno, entonces aquí ¿qué estamos hablando? Aquí nos están hablando ya de que de una muerte, de la muerte espiritual que es el pecado. Entonces nos está diciendo, no, primero que todo, ¿qué es el pecado? Para poder continuar con eso. ¿Qué es el pecado? El pecado es violar ¿qué? Violar los mandamientos de ¿quién? De Dios. Entonces, otro texto por allá dice que pecado es errar en el blanco. Cuando se peca, no se acierta o se desvía de algo que hubiera sido correcto hacer. O sea, que no hacemos lo correcto, sino que hacemos lo otro. Entonces, eso quiere decir errar en el blanco. ¿Ya? Entonces, el pecado ¿qué hace? El pecado nos aleja de Dios y el alejarnos de Dios nos está llevando a una muerte espiritual. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros no vivamos en esa muerte espiritual, que nosotros seamos incorruptibles para no vivir en ese pecado. Y más acá adelante dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que hemos pecado o que estamos pecando? Por la ley, porque resulta que existe la ley. Por ejemplo, si nosotros miramos los mandamientos dicen no matar, no adulterar. Entonces, si la ley dice no matar, entonces cuando se mata, ahí se está dando cuenta que se está en pecado, porque la ley lo está diciendo. Pero si la ley no dijera que no matar o que matar era pecado, por ningún lado diríamos que estábamos cometiendo un error, o sea, no, estábamos bien porque no es pecado. O sea, la ley es la que nos dice cuándo nosotros estamos haciendo las cosas malas. Entonces, ¿qué dicen los mandamientos? Que el que adultera está pecando, que el que mata está pecando, que el que profana el nombre de Dios está pecando, ya que el que miente está pecando. O sea, nos damos cuenta que es pecado. ¿Por qué? Porque en la ley está escrito. Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahí. Entonces, aquí además nos damos cuenta que tenemos victoria ¿cuándo? ¿Cuándo tenemos victoria? Cuando vencemos el pecado. Cuando nosotros decimos no quiero seguir más en lo que estoy haciendo. Si estoy mintiendo ya no voy a mentir más. Entonces cuando ya decido no hacer eso, entonces en ese momento estamos teniendo victoria. Y es ahí donde dice el versículo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Entonces, ¿dónde está la muerte? La muerte es la muerte espiritual. Entonces, ¿dónde está muerte tu aguijón? Entonces, para que pueda existir la muerte, muerte, ¿dónde está el pecado para que me lleves a pecar? ¿Dónde está? En ninguna parte, porque ya nosotros decidimos que ya no lo vamos a hacer. Entonces, la muerte ya deja de existir en nuestra vida. Y ya nos hemos convertido en una naturaleza corruptible a una naturaleza incorruptible. Ya en nuestra vida ya no hay pecado. ¿Y gracias a quién es que pasa eso? ¿Gracias a quién? ¿Quién fue el causante? ¿Quién fue el que pagó por eso? Entonces vamos a ver en el versículo 57, dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿quién fue el que pagó para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos redimidos? ¿Quién fue el que pagó? Cristo. Porque dice que el pecado entró ¿por quién? Por un hombre que fue Adán. El pecado entró. ¿Y por quién salió el pecado? ¿Por quién muere el pecado? ¿Por quién? Por Cristo. Porque gracias a Dios en su infinita misericordia pensaba en todo eso. Sabía que necesitábamos que nosotros fuéramos libres porque desde el comienzo Él tuvo un plan para nosotros. El plan de Él no era que nosotros viviéramos en pecado, el plan era que nosotros viviéramos bien. Pero ¿qué pasa? Llegó eso con Adán y entonces hubo que hacer un sacrificio. ¿Ese sacrificio quién fue? Fue Cristo. Entonces gracias a Cristo nosotros somos libres de eso. Y mire lo que dice acá el versículo, aquí en este versículo en Oseas capítulo 13, versículo 14 dice, de la mano de Seol los redimí, los libraré de la muerte. Dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. Mire lo que está diciendo aquí, tremendo lo que está diciendo. ¿De dónde nos sacó el Señor? ¿De dónde nos sacó? Si nosotros, en esa vida que llevamos, esa vida pecaminosa, ¿a dónde íbamos a terminar? Íbamos a terminar en el infierno, porque si la palabra Seol aquí hace referencia a ¿qué? Hace referencia a un lugar donde van ¿quién? Todas las personas que mueren sin Cristo, donde van las personas que mueren en pecado. Ese es el Seol, o sea,
El Seol viene siendo ¿qué? Entonces el infierno. Y dice Dios que de ahí nos sacó, ¿de dónde? De ahí del Seol nos sacó. Y le está diciendo a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea que ¿quién va a matar a la muerte? El mismo Dios, el mismo Cristo mata a quién? A la muerte. Que aquel que nos tenía a nosotros quebrantado, aquel que nos tenía mal, ¿quién es el que se va a encargar de matar, de destruir la muerte? Dios. Entonces mire, tan tremendo aquí como dice el Señor, dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. O sea, lo mata, la acaba y la destruye. De hecho, si nosotros miramos las diferentes dispensaciones, en la última dispensación, ¿qué es lo que pasa? Acaba con la muerte. La muerte ya deja de existir. Ya deja de existir. Y dice, oh Seol, la compasión será escondida de mi vida. O sea que Dios no va a tener compasión con quién, con el enemigo, no va a tener compasión. El infierno no va a tener compasión. Dios va a destruir todo eso. ¿Para qué? Para nosotros, porque nosotros somos redimidos, somos sacados de allá. Pero eso llega ¿cuándo? No llega así, llega cuando nosotros determinamos, cuando nosotros decidimos, no quiero seguir más en pecado, no quiero vivir más en pecado, quiero pasar de esa naturaleza pecaminosa que yo tenía a una naturaleza que ya sea de santidad. Eso, cuando ya determinamos eso, es donde Dios entra a decir, oh muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está el pecado el que te condenaba? ¿Dónde está? Y donde dice, oh muerte, yo seré tu muerte. O sea, Dios acaba con todo aquello que nos estaba acabando aquí a nosotros. Y seguimos entonces ya familia como reflexión. Como reflexión nosotros podemos decir que gracias a Cristo somos salvos, somos redimidos de que somos redimidos del pecado. Entonces somos que transformados de ese cuerpo corruptible y nos convierte en un cuerpo incorruptible. Pero cuando Él venga nosotros podamos ser elevados al cielo. Si tenemos una naturaleza corruptible, no nos podemos ir con el Señor porque estamos en pecado. Porque Él viene por una iglesia que es incorruptible, una iglesia íntegra, que nada la daña, que nada la contamina. Él viene por eso. Entonces, si Cristo ya ha hecho la obra en nosotros, gracias a Cristo, nosotros ya tenemos esa nueva naturaleza. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí la palabra? La misma palabra nos está diciendo, y es la reflexión de esta noche. Dice, así que, hermanos míos amados, estad firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, ¿qué nos está mandando? Que estemos firmes, que nada nos desvíe, que estemos ahí en la jugada, que estemos ahí trabajando al Señor, que estemos buscando la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser transformados de esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza de santidad que Él quiere. Entonces, familia, oramos. Soberano Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias, Señor, porque tú, Señor, eres el que nos redime, porque tú eres el que nos liberta, Señor, porque tú eres el que pagaste, Señor, en la cruz del Calvario, Señor, por toda esa naturaleza caída nuestra, Señor, esa naturaleza de pecado, Señor. Y hoy te damos gracias, Señor. Hoy nos rendimos delante de ti, Padre. Hoy queremos ser transformados por tu nombre, Señor, por tu palabra, por la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, colocamos este tiempo en tus manos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mi familia hermosa, Dios me les bendiga.